Bienvenidos de nuevo al curso de React Intermedio, esta vez con Render Props, una abstracción de funcionalidad que creo que os resultará bastante interesante. En esta lección primero vamos a ver qué es un Render Props, cómo se usa. Vamos a ver también luego que los Render Props son igual que los hooks, se utilizan para solucionar lo que ya hemos hablado, las tres preocupaciones transversales, aquellas cosas que afectan a toda la aplicación que son necesarios atajar de alguna manera, simplificar de alguna manera. Luego veremos un pequeño ejemplo de cómo funcionan los Render Props, cómo podemos utilizarlos en nuestra aplicación y cuáles son las convenciones y consideraciones a la hora de usar los Render Props. Vale. Si estamos viendo este ejemplo, ¿no? Este ejemplo de aquí, podemos ver que realmente este componente está representando un proveedor, algo que ofrece una serie de datos a otro componente. Pero la reusabilidad de este componente es mínima, porque, o sea, tenemos simplemente unos libros que se están renderizando, pero esto no se puede reaprovechar de ninguna manera. O sea, tendríamos un proveedor dentro de nuestro componente, pero luego la renderización es una renderización fija. O sea, llamamos al servicio, pero la renderización siempre va a ser la misma. No es muy reusable. Si esto lo queremos meter, si queremos traernos estos libros y meter nuestro propio componente para reusarlo de alguna manera, no va a ser posible. Entonces, uno de los objetivos del render prop es aumentar la reusabilidad desligando la lógica de un componente de su representación de su representación visual. Veamos, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De un componente, que es un componente libro. Este componente lo único que dice es, vale, vamos a renderizar un libro venido por propiedades. Y este componente libro también va a tener un método llamado goToBook, ir al libro, que lo único que hará será coger de nuestra history del React Router, coger el método push y enviarnos a la página de detalle de dicho libro. Vale, pues este libro es básicamente una renderización perfecta para nuestro anterior componente. Sin embargo, no podemos utilizarlo porque el anterior componente tiene una renderización fija, como hemos visto. Como podréis ver aquí, la renderización no deja lugar a dudas de que simplemente va a haber una lista UL con una serie de elementos li que van a estar mapeados. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer para reutilizar este componente y introducir este componente? Pues eso podemos hacerlo gracias a las render props. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues de una forma bastante tonta. Simplemente cogemos el componente library anterior y en vez de hacer un UL con unos li, vamos a meter simplemente un mapping que va a coger una propiedad render de nuestro componente a la que le va a inyectar un book. Evidentemente la propiedad render va a ser una función, un callback, por eso le inyecta el book. ¿Qué es lo que hace esto? Pues mira, como estamos viendo en la de la derecha, simplemente cuando tengamos library, llamaremos al componente library y la propiedad render no será más que una función que recibe el book que le está enviando el componente de library y se lo pasa a nuestro componente book como propiedad. De forma que estamos introduciendo la renderización de book dentro de la lógica del componente library. Como podremos fijarnos, evidentemente, los render props acaban de solucionar también el mismo problema que solucionan los high order components, que son las preocupaciones transversales, porque podemos introducir un componente en otro componente, de forma que podemos solucionar ciertos problemas comunes cogiendo un componente que solucione dicho problema e introduciéndolo dentro de otro componente. La única diferencia es que vamos a hacer una alternativa que va de arriba hacia abajo, como la cascada de props, va a venir por props de arriba hacia abajo, en vez de abajo hacia arriba, como la composición de componentes con high order component. Pero realmente no son exclusivos. Tú puedes tener un componente que está compuesto con un high order component y a su vez recibe render props. De hecho, si bien recordamos, los high order components reciben sus propiedades como tal y las vuelven a enviar por convenio. Por lo tanto, por ejemplo, veamos en este caso. Lo que hacemos aquí simplemente es devolver un pequeño fragmento que está compuesto por la renderización de todos los libros de library, ¿no? De los libros que hemos hecho en library. Pues esto de aquí lo único que hace es
convertir nuestro render props en un hawk. Porque no solamente son complementarias, sino que también pueden llegar a sustituirse unos a otros porque son realmente la misma solución de dos formas distintas para nuestras preocupaciones transversales. Evidentemente habrá casos en los que será más útil utilizar el render props, sobre todo para componentes que no tienen una renderización concreta, lo cual suele ocurrir. Podemos utilizar nuestro propio render props. Habrá otros momentos en los que sea más interesante utilizar high order components. Aquí, por ejemplo, podemos ver un caso súper básico de render props, que es básicamente ofrecerle el control del mouse, del ratón, a cualquier componente que le pasemos por render. Es muy práctico, ya que cualquier componente que pase por render va a tener acceso a las propiedades de mouse, va a poder ver mouse X, va a poder ver mouse Y y va a poder tenerlas actualizadas. Y aquí podemos ver exactamente el mismo componente que hemos hecho en render props, pero con un high order component. La diferencia es que él va a recibir el componente, va a tener los mismos métodos, el handle mouse, el constructor, pero el render lo que va a hacer va a ser sacar dicho componente directamente en un wrapper, en una envoltura, que es un div que va a tener un método del mouse move que lo va a actualizar y directamente va a renderizar el componente ahí. Es otra solución, es simplemente una composición, a diferencia de un render props, pero es bastante útil. Para resumir, la render prop realmente son funciones, no solo componentes, son funciones que entran como una propiedad de otro componente y realizan la acción de renderización o reciben unas propiedades del componente en el que entra. Es básicamente más parecido a cómo funciona la cascada de propiedades, como hablábamos previamente. Pero los hawk y la render prop son ambas utilizadas realmente para lo mismo, para solucionar las preocupaciones transversales. Y por lo tanto, se pueden combinar y se pueden complementar. No hay ningún problema. Espero que te haya gustado esta lección y no te muevas porque ahora vamos con React Hooks.